Queridos amigos, ¿se reconocen últimamente en un espejo que les muestra más fatiga que fuerza, más resignación que deseo? ¿Sienten que la chispa de su juventud se apaga lentamente? Esto no es una exageración, está respaldado por la ciencia. Lo que no les han dicho es que existe una crisis hormonal invisible, silenciosa, que está robando la energía y la confianza a millones de hombres mayores de 50. Su cuerpo, ese templo que alguna vez fue invencible, ahora les está enviando señales como el tablero de un coche con las luces de advertencia encendidas. El motor, su vitalidad, está al borde de un daño irreparable si no actúan. Cada día de inacción profundiza un deterioro que les roba independencia y años de vida plena que aún pueden y merecen disfrutar. Quizás lo notan al levantarse con una pesadez inexplicable o cuando la fuerza en sus manos ya no es la misma. Esa interrupción del sueño por ir al baño, esa disminución de la libido que atribuyen simplemente a la edad. No se engañen, estos no son caprichos del envejecimiento, son los gritos silenciosos de su sistema hormonal, clamando por atención. Como su doctora Raya, mi misión es iluminar el camino y decirles con autoridad, esta narrativa de la baja testosterona como fatalidad es incompleta y peligrosa. Ignorar estas señales es como conducir con el aceite bajo, esperando que el motor no se funda. Ustedes merecen más que resignación, merecen recuperar su dominio, porque su cuerpo posee la asombrosa capacidad de reactivar naturalmente su producción de testosterona, pero está bajo un ataque silencioso que deben entender y detener. La buena noticia, y es una promesa que les hago hoy, es que tienen el poder de cambiar este rumbo. No estamos hablando de soluciones mágicas o pastillas milagrosas, sino de un plan estratégico, respaldado por décadas de investigación, para despertar esa fuente de virilidad que aún reside en ustedes. En este viaje revelaremos 5 reglas de oro. Y créanme, si se quedan hasta el final, el número 2 les va a sorprender. Por lo simple y profundo de su impacto, es un verdadero cambio de juego. Así que, por favor, detengan lo que están haciendo y quédense conmigo, porque lo que van a escuchar a continuación no es solo información, es una hoja de ruta para reclamar la versión más fuerte, enérgica y deseosa de ustedes mismos en tan solo unas semanas. ¿Están listos para dejar de ser espectadores de su propio declive y convertirse en los arquitectos de su renacimiento hormonal? Si la respuesta es sí, denle a me gusta a este video ahora mismo para que más hombres como ustedes puedan encontrar esta luz. Y prepárense. Lo primero que debemos entender para reiniciar su fábrica de vitalidad no es lo que hacen durante el día, sino lo que sucede cuando el sol se oculta. Esa pregunta sobre lo que ocurre al caer la noche es la clave para entender por qué, después de los 50, el declive hormonal parece acelerarse sin piedad. No es un misterio, queridos amigos, sino una compleja orquesta biológica donde cada nota desafinada contribuye a la baja testosterona. La inflamación silenciosa, esa que no duele, pero lo carcome todo, empieza a obstruir las tuberías de su sistema circulatorio, afectando el flujo sanguíneo hacia todos los rincones de su cuerpo, incluso a la próstata, vital para su salud masculina. Si la circulación es deficiente, la entrega de nutrientes y la eliminación de desechos se ralentizan y la energía vital que necesitan para sentirse jóvenes se disipa. Esto no es una exageración, es ciencia pura. ¿Y qué pasa cuando el sistema de bombeo de un motor tiene los conductos parcialmente bloqueados? Exacto, funciona a medio gas, o peor aún, se estropea. Pero, ¿y si les dijera que la principal estación de servicio de su vitalidad hormonal se encuentra precisamente en la oscuridad de la noche y que la estamos subestimando? Aquí es donde entra nuestra primera regla de oro, el pilar del descanso sagrado. Ustedes creen que dormir es solo para descansar, pero es mucho más que eso. Entre las 10 de la noche y las 2 de la madrugada, su cuerpo es una verdadera fábrica hormonal,
trabajando a toda máquina para producir testosterona, reparar tejidos y limpiar el sistema. Si usted no respeta este horario biológico y la calidad de su sueño es deficiente, el resultado es catastrófico. Es como intentar recargar la batería de un coche con un cargador defectuoso. Nunca alcanza su máximo rendimiento. Su cortisol se dispara, la inflamación aumenta y la testosterona, esa hormona esencial para su virilidad y energía, se desploma. Esto no es solo una molestia, es un sabotaje a su propia fisiología, un envejecimiento acelerado que ustedes pueden detener. La buena noticia, y es una promesa que les hago hoy, es que tienen el poder de revertir esto. La asignación práctica es simple, pero profundamente transformadora. Acuéstense antes de las 22 horas, sin falta. Asegúrense de que su habitación esté completamente a oscuras, como una cueva, y fresca. Y crucial, desconéctense de todas las pantallas, teléfonos, tablets, televisión, al menos 60 minutos antes de cerrar los ojos. Permitan que su mente y su cuerpo se relajen. Al seguir estos pasos, no solo maximizarán la producción natural de testosterona, sino que también notarán una mejora drástica en su humor y una recuperación física superior. En apenas unas horas, tras la primera noche de descanso sagrado, ustedes mismos percibirán las señales de que el flujo de energía vital comienza a recuperarse. Entenderán entonces por qué el sueño no es un lujo, sino una necesidad imperante para su virilidad y su vitalidad. Si no optimizan esta estación de recarga nocturna, cualquier otro esfuerzo será como intentar llenar un cubo con agujeros. Las tuberías de su sistema hormonal, ahora más claras, están listas para recibir un nuevo tipo de combustible, uno que muchos de ustedes han estado ingiriendo sin pensar en su devastador impacto. Están conscientes de que lo que ponen en su plato puede ser un veneno lento que apaga la chispa de su testosterona o la medicina más potente para reactivarla. No hablamos de dietas aburridas, sino de la estrategia de alimentación de un verdadero guerrero, diseñada para mantener su motor hormonal rugiendo. Prepárense, porque la siguiente regla es tan vital como dormir, y el número 2 les va a mostrar cómo cada bocado puede ser un aliado o un enemigo. Y aquí, mis amigos, llegamos a la regla de oro número 2, el combustible vital del guerrero. Si el descanso es el cargador de su batería hormonal, lo que ponen en su boca es el combustible que determina si ese motor ruge con potencia o si apenas balbucea. Piensen en su cuerpo como un intrincado sistema eléctrico. Cada bocado que ingieren envía una señal. Si eligen el combustible equivocado, azúcares refinados, grasas trans, alimentos ultraprocesados, es como si estuvieran introduciendo un cortocircuito intermitente en su cableado hormonal. Esto no es una metáfora trivial. La inflamación crónica que provocan estos alimentos actúa como un fusible quemado, interrumpiendo la señal de su cuerpo para producir testosterona. Creen que un dulce no hace daño, pero ese pequeño placer es un enemigo silencioso, degradando poco a poco su vitalidad. ¿Van a seguir permitiendo que lo que comen les robe su fuerza y su hombría? La inacción aquí es una sentencia. Si mantienen esos hábitos alimenticios dañinos, no solo se están robando energía hoy, sino que están pavimentando el camino hacia una resistencia a la insulina, que es como una sobrecarga en su sistema eléctrico, apagando literalmente la fábrica de testosterona y sumiéndolos en una fatiga que ninguna cantidad de café podrá solucionar. Pero hay una salida, y es poderosa. El assignment práctico es claro. Inunden su cuerpo con grasas saludables, aguacate, aceite de oliva virgen, proteínas de alto valor biológico que reconstruyen cada célula, y vegetales crucíferos, auténticos limpiadores de su sistema. Eliminen el azúcar, los fritos y procesados que solo los enferman. Al hacerlo, no solo optimizarán sus hormonas, sino que su energía será estable, sin altibajos, blindándose contra enfermedades crónicas que amenazan su independencia. Verán cómo la corriente vuelve a fluir, devolviéndoles una claridad mental que creían perdida para siempre.
Ahora que hemos puesto la mesa para el combustible correcto, es hora de encender el motor. Esto nos lleva a la regla de oro número 3, el interruptor de la fuerza interna. Muchos de ustedes piensan que el ejercicio es solo para bajar de peso o verse bien, pero es muchísimo más. Es el verdadero interruptor que envía la señal a su cuerpo para ser fuerte, viril, joven. Sin este movimiento consciente, su sistema hormonal permanece en stand-by, como un aparato electrónico desenchufado. La atrofia muscular, ese goteo constante de su masa y fuerza, no solo les roba la capacidad de cargar a sus nietos o subir escaleras sin esfuerzo, sino que desacelera su metabolismo a niveles críticos y debilita sus huesos, haciéndolos frágiles. Creen que ya no tienen edad, pero eso es un mito peligroso que les condena a la debilidad. Cada día sin actividad es un cortocircuito que apaga la vitalidad de sus células. Si eligen ignorar esta regla, el futuro es claro. Disminución progresiva de la independencia física, sexualidad apagada y una longevidad marcada por la fragilidad. ¿Es ese el destino que aceptan? No. Al activar este interruptor, el cambio es palpable. 3 sesiones semanales de entrenamiento de fuerza con pesas son la chispa directa para su testosterona, construyendo músculo y blindando sus huesos. Complementen con caminatas vigorosas diarias de al menos 45 minutos. Esto energiza cada célula y mejora la circulación. Verán su fuerza regresar, su postura mejorar y la confianza reencenderse. No se conformen con ser espectadores. Pero, ¿de qué sirve encender este interruptor y llenar el tanque con el mejor combustible si hay un ruido constante en la línea, un ladrón silencioso que drena esa energía antes de manifestarse? Prepárense. La próxima regla aborda al enemigo número 1 de su testosterona y la mayoría ni siquiera lo percibe. Ese ruido constante en la línea, ese ladrón silencioso que drena su energía antes de que pueda manifestarse, es el estrés crónico, queridos amigos. Y aquí, sin más rodeos, revelo nuestra regla de oro número 4, el ancla mental antiestrés. Lo que muchos ignoran es que el cortisol, la hormona del estrés, es el depredador más voraz de su testosterona. Cuando su cuerpo se siente amenazado, entra en modo de lucha o huida, desviando recursos de funciones menos esenciales, como la producción hormonal, para concentrarlos en la supervivencia inmediata. Esto no es una suposición, es un mecanismo biológico ancestral que hoy, en la vida moderna, se activa constantemente sin una amenaza real. Imaginen una orquesta donde el maestro, su cerebro, está tan ocupado apagando fuegos que olvida dirigir la sinfonía de sus hormonas. El resultado, una cacofonía que silencia la virilidad. La clave aquí, mis valientes, no es eliminar el estrés, que es parte inherente de la vida, sino aprender a ser el maestro de esa orquesta biológica, sincronizando cada sección para que suene en armonía. El assignment práctico para anclar su mente y blindar su testosterona es una joya subestimada. Dediquen al menos 15 minutos diarios a la meditación guiada, a ejercicios de respiración profunda o a sumergirse en un pasatiempo que les relaje profundamente, desconectando el piloto automático de la preocupación. Esto no es una pérdida de tiempo, es una inversión directa en su fábrica hormonal. Al hacerlo, le envían una señal clara a su cerebro para bajar el cortisol, permitiendo que la testosterona vuelva a fluir libremente. Este acto consciente de echar el ancla es el núcleo de su protocolo diario, la pieza que asegura que todo el esfuerzo invertido en un descanso sagrado, un combustible vital y un interruptor de fuerza no sea en vano. Sin una gestión efectiva del estrés, es como construir una mansión sobre arena movediza. Por muy sólidos que sean los materiales, la base cederá. Su cuerpo no puede discriminar entre una amenaza física real y el bombardeo constante de correos electrónicos o las preocupaciones financieras. La respuesta fisiológica es la misma. ¿Y saben cuál es el error más fatal que la mayoría comete? Incluso cuando intentan manejar el estrés y que sabotea todos sus resultados sin que se den cuenta.
Prepárense, porque la siguiente regla les dará el blindaje definitivo contra este enemigo invisible que erosiona su bienestar desde dentro. El error fatal, mis amigos, es no reconocer que, incluso si duermen bien, comen limpio y entrenan duro, están bajo un ataque químico constante que sabotea silenciosamente su testosterona. Hablo de los disruptores endocrinos, invisibles en el aire que respiran, el agua que beben y los objetos que tocan, rompiendo el equilibrio hormonal. Esta es nuestra regla de oro número 5, el blindaje Hormone Detox. Es como si intentaran construir una fortaleza inexpugnable, pero con las ventanas abiertas a una tormenta tóxica. Cada plástico, cada producto químico del hogar, cada pesticida en sus alimentos no orgánicos es una flecha envenenada que interfiere con la señal de su cuerpo para producir virilidad. Esto no es alarmismo, es una realidad bioquímica. ¿De qué sirve limpiar el motor si sigue entrando suciedad por la admisión? La solución entonces no es luchar contra molinos de viento, sino construir un escudo consciente. El assignment práctico es sencillo pero poderoso. Reemplacen los recipientes de plástico por vidrio o acero inoxidable. Opten por productos de higiene personal y limpieza del hogar lo más naturales posible. Y elijan alimentos orgánicos siempre que su bolsillo lo permita, reduciendo así la carga de pesticidas y herbicidas. No se trata de perfección, sino de una reducción drástica de la exposición. Al aplicar estas medidas, están protegiendo directamente las vías hormonales, asegurando que su cuerpo reciba señales claras y sin interferencias. Esto es el mantenimiento diario de su fortaleza interna. Cada elección consciente es un ladrillo más que fortalece su bienestar. Ahora tienen todas las herramientas. Imaginen su día como una secuencia de 24 horas. Al caer la noche, su descanso sagrado les recarga. Al despertar, el combustible vital les nutre. Luego, el interruptor de la fuerza interna les activa, adaptando el tipo de ejercicio a sus capacidades, siempre buscando ese movimiento consciente. Durante todo el día, su ancla mental antiestrés les protege de la sobrecarga y su blindaje Hormone Detox minimiza los ataques tóxicos. Cada una de estas reglas es un eslabón vital en la cadena de su virilidad. Ignorar una es debilitar toda la estructura. No se resignen al declive. Su cuerpo está clamando por esta sincronía. Pero, ¿cómo pueden asegurarse de que todo esto no quede solo en información, sino que se convierta en una acción irreversible que transforme su vida a partir de mañana mismo?